edad tiene? Más de 70. Más de 70, sí. Tiene un pequeño bigote. ¿Sí? Y, ojos inquisitivos, mirada burlona. Sí, perfecta descripción. Fue presidente de la República también. Es el general. General de Gaulle. General de Gaulle. Oh, Charles, no te reconocí. La vista de Paulette no es defectuosa. Puede describir el rostro perfectamente, pero no puede convertir esos detalles en un chispazo de reconocimiento. Ella sufre de prosopagnosia. Las partes de su cerebro que se especializan en el reconocimiento de rostros quedaron destruidas. Su rostro es familiar, pero no puedo ponerle un nombre. Entonces, ¿quién es? ¿Puede decirme al menos qué hace? Creo que es un cantante. Bon, la suivante. Alors, allez-y, détaillez. Bueno, adelante, describa el rostro. Un pequeño barro en el lado. Más allá, de hecho tiene 3. Y no buscaré más, pues tiene demasiados. Debería ver a un dermatólogo. Deben limpiarle la piel, pues la tiene muy mal. Allez-y encore. Sonríe con sus ojos y con su boca. ¿Sí? Y su cabello ¿Qué tiene su cabello? es muy escaso. J'ai pas les joues comme ça. C'est pas ¿No moi. cree que sea yo? C'est pas moi, ça. ¿No lo cree? No, o tal vez tiene maquillaje. En el pasado, el reconocimiento de rostros se creía confinado al hemisferio derecho. Hoy sabemos algo más. Soy yo. ¿Es usted? La foto no es reciente, entonces. Esta es una exploración de un cerebro normal con actividad normal en ambos lados. Esta exploración es de un cerebro con prosopagnosia. Ambos hemisferios tienen daño estructural. Y es probable. Supongo que no debería decirlo así, pero es casi seguro que cada lado del cerebro contribuye con algo especial al reconocimiento de rostros. La mitad derecha del cerebro tal vez contribuye más a la configuración y contorno general del rostro y el lado izquierdo se ocupa de captar detalles pequeños, pero está claro que ambos lados del cerebro tienen que estar participando en esto. Me enojo conmigo misma. Sinceramente no me reconozco al verme y me enfurece. Esa es la verdad. Me pasa todo el tiempo y me golpeo la cabeza cada vez que cometo errores. Golpeo mi cabeza para poner todo en su sitio. Reconocimiento de rostros, manejo de espacios, lenguaje. Ahora entendemos algo acerca de la organización de esto. Pero, ¿qué controla la organización del cerebro y qué influencia el desarrollo general del cerebro? Algunos hallazgos potencialmente importantes en los bordes de la ciencia cerebral nos dan varias pistas. Pistas muy polémicas, sin embargo, acerca de cómo se ve afectado nuestro plano genético por la cultura y el ambiente. La isla y nación de Japón tiene sus propias tradiciones antiguas. Siglos de aislamiento la dejaron con una cultura que es tan intrincada como singular. Los niños aprenden 2 tipos de caligrafía en la escuela. Una es la escritura fonética llamada kana. En el kana, cada símbolo representa una sílaba específica. Como lenguaje se procesa en el hemisferio izquierdo. La otra forma de escritura se llama kanji. Es un sistema pictórico que se percibe visualmente. Un solo carácter puede tener varios significados y sonidos. Debido a su naturaleza visual, el kanji se procesa, al menos en parte, en el hemisferio derecho.
Este es el símbolo para el sol que los japoneses tomaron de los chinos alrededor del siglo IV después de Cristo. Es claramente pictórico, una especialidad del hemisferio derecho. A través del tiempo, el símbolo cambió. Empezó a perder su calidad pictórica. Hoy, el símbolo es angular, radicalmente diferente a su forma original, pero todavía lleva información visual y es probable que se procese principalmente en el hemisferio derecho. La cultura es un factor importante de la organización del cerebro y el lenguaje es una parte crucial de la cultura. El doctor Tadanobu Tsunoda afirma que la lengua aprendida por el niño afecta la forma en que se desarrollan los dos hemisferios. Realizando pruebas con sujetos japoneses y occidentales, notó que los dos grupos parecen procesar el lenguaje de modo distinto. Los japoneses procesan sonidos como el llanto en el hemisferio izquierdo. Los occidentales procesan esos sonidos en el derecho. El pueblo japonés es muy sensible a los sonidos de la naturaleza, como el sonido de la lluvia, el de los grillos o el de las cigarras. Para los japoneses, estos sonidos tienen significados como palabras y se procesan en el hemisferio izquierdo. Los occidentales tratan estos sonidos como ruidos. La diferencia es que para el japonés, estos sonidos tienen significado. Por lo tanto, aunque los sonidos de la naturaleza no tienen significado, los japoneses los tratamos como un lenguaje y los procesamos en el hemisferio izquierdo. Los occidentales los tratan como ruido y los procesan en el hemisferio derecho. El trabajo del doctor Tsunoda ha sido atacado, pero muchos aceptan su idea básica. La cultura tiene un efecto biológico en la manera de organizar las habilidades en el cerebro. Los aborígenes de Australia han sobrevivido durante siglos en los desolados yermos del continente. Para lograrlo han desarrollado extraordinarias habilidades visioespaciales, un aspecto del hemisferio derecho. La combinación de experiencia y evolución habrá cambiado su manera de pensar. Los niños aborígenes no responden tan bien como los niños blancos de Australia en las pruebas verbales convencionales. Una psicóloga, Judy Cairns, consideró que las pruebas tal vez pasaban por alto las verdaderas habilidades de los aborígenes. He visto que los niños saben muchísimo más que yo, y mucho más que la mayoría de los blancos australianos. Los niños dan por sentado que todos poseemos los conocimientos que ellos tienen, y no es así. Creen que el sentido de la dirección lo tiene todo el mundo, y que los conocimientos acerca de la vida silvestre en la que crecieron también. No parecen creer que toda esta sabiduría es especial. Y realmente es así. La doctora Cairns piensa que los niños aborígenes usan su memoria visual y espacial más que los niños blancos, e inventó un juego para probar su teoría. La tarea es recordar las posiciones de un grupo de objetos en un tablero. Para los niños verbalmente orientados, debe ser más fácil recordar objetos hechos por el hombre, pues los objetos naturales no se pueden describir y recordar tan fácilmente con palabras. Cairns usa objetos naturales y también manufacturados. Bien, abre tus ojos y míralos. El grupo con más dificultad para ser descrito verbalmente. 12 piedras. Filomena tiene 30 segundos para memorizar la posición de las piedras y puede usar el tiempo que guste para ordenarlas. ¿Acabaste? Muy bien, observa. Casi todas están en su sitio correcto. Esta sí, esta sí, esta sí, esta sí. Ajá. Y esta, y esta, y esta, y esta, y esta. Estas dos deben ser cambiadas. ¿Qué tal? He examinado a muchos niños entre los 6 años y medio y los 16 años. Y siempre responden mejor que los niños australianos blancos. Y también su nivel
superioridad, digamos, permanece estable, responden más o menos como 3 adelante de los niños blancos, así que un niño aborigen de unos 7 años respondería más o menos tan bien como un niño blanco de 10 años. Tal vez no igual, pero la diferencia es como de 3 años. También tienden a realizar las pruebas en forma regular en cuanto al ritmo. Ellos no se apresuran, ponen unas cuantas y luego bajan de velocidad. He visto que avanzan siempre a una velocidad y nunca están mascullando, murmurando, lo cual muchos niños blancos australianos han hecho al contemplar las tareas o pensando y memorizando nombres, esperando que eso les ayude a recordar dónde van las cosas. Los dos grupos de niños usaron diferentes estrategias y tal vez partes distintas del cerebro para resolver los acertijos. La cultura no es la única influencia en el diseño del cerebro. De hecho, hay diferencias más universales que aquellas entre japoneses y occidentales, aborígenes y blancos. Sabemos ya que hay diferencias importantes entre los dos grupos básicos que comprende la humanidad: los hombres y las mujeres. Creo que la evidencia que existe sugiere que las mujeres en promedio son mejores verbalmente que los hombres. Por otro lado, hay pruebas de que los hombres tienen mejor funcionamiento espacial. Y no significa que no haya mujeres con un manejo realmente espléndido del espacio, y hay muchos hombres como yo, cuyo manejo del espacio es pésimo. Es algo que no le viene a uno porque es hombre o a fuerza se carece de ello por ser mujer. Yo simplemente hablo de estadísticas. La cuestión de diferencias estadísticas, aunque sean menores entre hombres y mujeres, es un tema muy discutido. Ambos sexos tienen ideas muy arraigadas acerca de este asunto y la evidencia apenas empieza a aparecer. Sin embargo, hay diferencias estadísticas. Por ejemplo, existen en los sentidos, olfato, oído, tacto, al igual que en la preferencia por una mano. Se cree ahora que la elección de mano está afectada por las hormonas sexuales durante el desarrollo del cerebro. Cerca de un 10% de hombres son zurdos, en comparación a solo un 4% de mujeres. Los zurdos, de hecho, responden de modo diferente ante el mundo. Incluyen un porcentaje más alto de artistas, arquitectos y atletas, y sufren más problemas de aprendizaje como el tartamudeo, el autismo y la dislexia. Bueno, si la pregunta es que, ¿qué cosa nos altera el cerebro y forma zurdos o les causa dislexia o tartamudeos? Yo diría que sí hay una influencia química, posiblemente de tipo masculino, tal vez es la testosterona, que altera el desarrollo del cerebro del lado izquierdo. ¿Cómo se desarrollan de modo distinto los zurdos y cuál es el efecto de las hormonas sexuales? Todo feto masculino recibe golpes de testosterona de los testículos. Gershwin sospecha que los zurdos reciben más. Esto es testosterona. La dosis extra hace más lento el desarrollo del hemisferio izquierdo, cambiando a los hombres de un patrón diestro al de los zurdos. No lo sabemos, pero sí hay evidencia del poder de las hormonas sexuales para moldear el cerebro y el cuerpo. Esta mujer tiene 2 testículos activos dentro de su cuerpo. Para la ley inglesa, la señora Brown es mujer. En Escocia es legalmente un hombre. Realmente a veces me sentí rara, ya que mis amigas eran todas totalmente normales, de apariencia normal. Por ejemplo, tenían vello púbico y yo no. Realmente me sentía incómoda por eso. Durante la adolescencia, los doctores le dieron terapia hormonal para inducir la menstruación. Solo a los 23 años fue con un especialista.
Ella me examinó y luego dijo, bien, no hay nada que pueda hacer por usted, nadie puede hacer nada por usted. No hay tratamiento, simplemente no tiene matriz. Y tiene una vagina muy corta. Y yo creo que si quiere contraer matrimonio, debe explicarle todo esto a su esposo, ya que no habrá hijos y el coito estará muy limitado. El efecto fue difícil de superar realmente. Durante un tiempo yo sentía que era el fin de mi vida. Genéticamente, la señora Brown empezó la vida como varón, un óvulo fertilizado por un espermatozoide con cromosoma Y. Desarrolló 2 testículos normales productores de testosterona, pero debido a un raro desorden genético, no respondió normalmente a las hormonas y desarrolló la apariencia externa femenina. La señora Brown se casó y adoptó hijos, y hoy lleva una vida activa y exitosa como mujer. Pero ¿cómo es la respuesta sexual del cerebro de la señora Brown? En un experimento recibió la hormona femenina estrógeno para ver si su cerebro respondía como el de toda mujer. No fue así. Su cerebro ignoró el estrógeno como cualquier hombre. ¿Cómo se siente ella acerca de la discrepancia? Sinceramente diré que ni en la niñez, ni en la adolescencia, ni tampoco después de casarme, en ningún momento llegué a sentirme masculina. En la mayoría de nosotros, las hormonas sexuales afectan tanto el cerebro como el cuerpo. La señora Brown es la excepción que confirma la regla. Ella no siente conflicto. Entonces, ¿qué tan diferentes son los cerebros de hombres y mujeres? Las hormonas sexuales originan diferencias en el oído, el gusto, el olfato, la agresión y la habilidad espacial, pero su grado depende de qué edad tengamos. Durante el desarrollo inicial y a través de la pubertad, cuando los niveles hormonales son más altos, el contraste entre los sexos es mayor. Al aumentar la edad, las influencias hormonales se estabilizan y las diferencias se vuelven menos importantes. Pero específicamente las hormonas, ¿cuándo esculpen el cerebro? Algunos científicos piensan que actúan desde el mismo comienzo. En el Instituto para Investigación Experimental de la Universidad Humboldt en Berlín, el profesor Günther Droner estudia los efectos del estrés en las ratas embarazadas. Droner cree que el estrés en momentos críticos durante el embarazo afecta el ambiente hormonal de la matriz. Sus colegas y él diseñaron un experimento para probar la teoría. Durante 2 horas cada día, las ratas preñadas fueron sometidas a estrés. Se las confinaba y exponía a poderosas lámparas. Droner notó que sus animales bajo estrés producían adrenalina y la adrenalina puede reducir el flujo de testosterona en el feto. Ya hemos hecho muchos experimentos durante varios meses y podemos demostrar que hay una disminución de testosterona en los fetos y recién nacidos cuando la madre sufre estrés. Y hay también una posibilidad en los humanos, y hemos buscado la frecuencia de hombres homosexuales que nacieron durante los muy difíciles años de Alemania en guerra. Y la comparamos con la de quienes nacieron antes, 6 años antes o 6 años después.
Y en unos 500 casos observamos que cerca del doble de homosexuales realmente nacieron durante la guerra en comparación a los años después o antes de ella. Tal vez sea indicador de que el estrés puede determinar cambios permanentes en hormonas sexuales o de otro tipo y puede inducir cambios permanentes en el feto y en la progenie. Dorner empezó a buscar cambios similares en cerebros humanos. Max Schmidt es un homosexual nacido en la Segunda Guerra, un periodo de tensión extrema para su madre. ¿Fue afectado su cerebro por niveles bajos de testosterona? Max se sometió a la misma prueba que la señora Brown para ver si el estrógeno produce una respuesta hormonal. Durante 4 días se tomaron muestras de sangre y el cerebro de Max sí respondió. Dorner halló lo mismo en pruebas con otros homosexuales nacidos durante la Segunda Guerra. Aunque esto no significa que el estrés en la matriz causa homosexualidad, sí muestra una inesperada posibilidad. Creo que es indicador de que los hombres homosexuales podrían poseer en parte, al menos en parte, un cerebro de tipo femenino. El trabajo de Dorner es bastante polémico. No conocemos el efecto de las hormonas sexuales en todo el cerebro de Max, pero en los animales podemos rastrear la forma en que las hormonas moldean el cerebro. Las ratas, al igual que los humanos, tienen cerebro dividido. Usando técnicas especiales para congelar, cortar y medir la corteza, la profesora Marion Diamond de la Universidad de California en Berkeley halló diferencias estructurales entre los 2 hemisferios. También halló diferencias sexuales. Los cerebros femeninos tienen un hemisferio izquierdo más grueso. Los hombres tienen más grueso el derecho. Para ver si podía invertir este patrón masculino-femenino, Diamond manipuló el ambiente hormonal prenatal. Decidimos quitarle los ovarios a varias ratas que acababan de nacer. Luego vimos la diferencia en los hemisferios cuando ya eran adultas y encontramos que el patrón había cambiado. En lugar de tener un hemisferio izquierdo grande, tenían un hemisferio derecho mayor muy similar al patrón de los machos, en especial el área visoespacial. Diamond también extirpó los testículos de los machos al nacer y encontró que los 2 tercios frontales del cerebro cambiaron a un patrón femenino. En un segundo experimento, las ratas fueron expuestas a 3 ambientes diferentes. Un ambiente árido y empobrecido, una colonia estándar y un ambiente rico, repleto de juguetes y contacto social. ¿Estos ambientes realmente pueden afectar el tamaño y forma de la corteza? Los resultados mostraron que la corteza de las ratas ricas es mayor que el de las de la colonia estándar. Y el de las ratas del ambiente pobre también es más pequeño que en la colonia estándar. Así que en esencia, con la riqueza el cerebro crece y con empobrecimiento su tamaño disminuye. Encontramos diferencias sexuales en los animales expuestos al ambiente, a un rico ambiente. En los machos hallamos